Bienvenido de nuevo. El Vaticano, oficialmente conocido como la Ciudad del Vaticano, es un estado soberano independiente enclavado en la ciudad de Roma y es el centro espiritual y administrativo de la Iglesia Católica y el domicilio del Papa. Aunque pueda parecer un lugar lleno de luz, en su interior se encuentran algunos de los mayores y más oscuros misterios de la humanidad. Hoy te contaremos algunos de los más increíbles. El Papa Juan Pablo II, que lideró la Iglesia Católica desde 1978 hasta su muerte en 2005, era conocido por su profundo compromiso espiritual y su enfoque en la lucha contra el mal. Durante su papado, no solo se dedicó a la diplomacia y la pastoral, sino que también participó en ceremonias y rituales de gran importancia espiritual, incluyendo exorcismos dentro del propio Vaticano. El más famoso de todos ocurrió en 1982 a una joven italiana llamada Francesca, la cual se dice que estaba poseída. Fueron muchos los intentos que se hicieron por exorcizar a la joven, pero como ninguno tuvo éxito, fue llevada al Vaticano para una audiencia general con el Papa. Durante esta audiencia, Francesca comenzó a mostrar signos de posesión demoníaca más virulentos de lo normal, tales como convulsiones y un comportamiento extremadamente violento. Ante esta situación, Juan Pablo II se acercó a la joven, realizó una bendición y pronunció una oración de exorcismo. Según los informes, la joven mostró una fuerte reacción al ritual, y su comportamiento comenzó a calmarse. Aunque algunos psicólogos y escépticos sugieren que lo que se observó podría explicarse por el efecto placebo, la sugestión o condiciones psicológicas como la histeria o el trastorno de personalidad múltiple, varios testigos como el entonces obispo, y más tarde cardenal, Jacques-Paul Martin, relataron cómo las contorsiones y convulsiones de esta joven eran imposibles de realizar por un ser humano, y que pueden constatar sin duda que la joven estaba poseída por una entidad maligna. Relacionado con este mismo Papa, existe el llamado Milagro de la Cruz de 2005 y se refiere a un evento que ocurrió en el periodo posterior a la muerte de Juan Pablo II, que falleció el 2 de abril de 2005. Un día después de la muerte del Papa, durante una misa en su honor, celebrada en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, apareció una imagen peculiar en el cielo. Los asistentes y los medios de comunicación captaron una cruz luminosa formada por un juego de luces y sombras en el cielo vespertino. La cruz apareció cuando el sol se estaba poniendo, y los rayos solares, al atravesar las nubes, formaron una imagen que muchos interpretaron como una cruz luminosa. La visión fue interpretada por muchos creyentes como un signo del cielo, un mensaje divino que simbolizaba la santidad y la conexión espiritual de Juan Pablo II con Dios. El Archivo Secreto del Vaticano, conocido oficialmente como el Archivo Apostólico Vaticano desde 2019, es una de las colecciones de documentos históricos más importantes y misteriosas del mundo. Fundada en 1475, la Biblioteca Vaticana contiene una de las colecciones más importantes de manuscritos históricos, textos raros y libros antiguos del mundo. Aunque muchas partes de la biblioteca están abiertas a los estudiosos, se dice que hay secciones restringidas que contienen documentos muy sensibles, como correspondencia entre los papas y líderes mundiales, informes secretos y tratados de alquimia y ocultismo. Algunos de los más importantes son por ejemplo el del tercer secreto de Fátima. En 1917, la Virgen María reveló 3 secretos a los 3 pastores en Fátima, Portugal. El primer y segundo secreto fueron revelados y se relacionan con visiones del infierno y predicciones sobre la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el tercer secreto fue revelado parcialmente en el año 2000, cuando se reveló que contenía una visión de la muerte del Papa Juan Pablo I en 1978. Su muerte inesperada ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración, sugiriendo que fue asesinado por descubrir corrupción dentro del Vaticano, o por sus planes de reformar la Iglesia y el Banco Vaticano. Uno de los menos conocidos es que el Archivo Vaticano podría tener documentos relacionados con los manuscritos perdidos de la Biblioteca de Alejandría. Algunos textos antiguos y valiosos que se creía que se habían perdido para siempre podrían haber sido adquiridos o conservados por la Iglesia Católica y almacenados en el archivo. En el siglo IV después de Cristo, la expansión del cristianismo y su consolidación como la religión dominante en el Imperio Romano tuvieron un profundo impacto en la cultura y el conocimiento de la época. Este proceso incluyó la destrucción y supresión de muchos textos y prácticas paganas. Con el establecimiento del cristianismo como la religión dominante, las antiguas instituciones paganas, incluidos templos, bibliotecas y academias, comenzaron a ser desplazadas o cerradas. Dentro de estos eventos, el más destacado es la destrucción de la Biblioteca de Alejandría.
Aunque la biblioteca ya había sufrido varios incendios y daños, el contexto cristiano contribuyó a la pérdida final de textos importantes. El saqueo y la destrucción de textos paganos fueron parte de un proceso más amplio de erradicación de la cultura pagana, pero se cree que gran parte de estos documentos no fueron destruidos, sino que se guardaron en este archivo y permanecen en secreto, ya que muchos de ellos podrían comprometer a la Iglesia y a la fe cristiana. Otro de ellos es sobre los documentos en el archivo relacionados con la actividad de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo su relación con la CIA y otros actores internacionales. Aunque algunos documentos sobre el Vaticano y la Segunda Guerra Mundial se han hecho públicos, aún hay muchas preguntas sin respuesta sobre el nivel de involucramiento o conocimiento de la Iglesia en ciertos eventos. El Papa Pío XII, quien fue papa durante la Segunda Guerra Mundial, pudo haber hecho acuerdos secretos con líderes políticos, sobre todo con las potencias del eje, como Italia y Alemania durante la guerra. Estos documentos podrían arrojar luz sobre el papel del Vaticano en la guerra y su relación con los eventos políticos de la época. Dentro del Vaticano existe una profecía conocida como Profecía de los Papas de San Malaquías, que son un conjunto de predicciones atribuidas a San Malaquías, un abad irlandés del siglo XII. Esta profecía consiste en una lista de 112 frases en latín que describen a cada uno de los papas desde el Papa Celestino II, que comenzó su papado en 1143, hasta el final del mundo. Cada frase es una especie de lema asociado a las características o el contexto histórico del papa correspondiente. La última profecía de la lista es Pedro el Romano, quien se dice que será el último papa antes del fin del mundo. La profecía dice que durante el papado de Pedro el Romano, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y el juez supremo vendrá a juzgar a la humanidad. Algunos creyentes en la profecía afirman que la elección del Papa Francisco como el 266º Papa encaja con la descripción de Pedro el Romano, por lo que después de su papado, según la profecía, será el fin del mundo. Cabe señalar que este documento es uno de los que permanece guardado en el archivo secreto del que hemos hablado antes, y al cual no se tiene acceso. El caso del Banco del Vaticano, o Instituto para las Obras de Religión, IOR, ha sido objeto de numerosos escándalos y controversias a lo largo de su historia. Fundado en 1942, el IOR es una entidad financiera creada por la Santa Sede para gestionar y administrar los bienes e ingresos del Vaticano y apoyar causas religiosas y caritativas, pero varias investigaciones apuntan a unos fines mucho más oscuros, como actividades ilegales, lavado de dinero y conexiones con organizaciones criminales. El Banco Ambrosiano, una importante institución bancaria italiana, estaba estrechamente relacionado con el IOR. En 1982, el Banco Ambrosiano colapsó debido a una serie de prácticas fraudulentas y mal manejo financiero. Roberto Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano, fue encontrado muerto en un puente de Londres en 1982, con indicios de haber sido asesinado. Su muerte se convirtió en un caso muy mediático, y se alegó que tenía vínculos con el IOR y la mafia italiana. Hay otros escándalos en los que esta entidad ha estado involucrada, como en el caso de los papeles de Panamá, relacionado con evasión de impuestos, compraventa de obras de arte, malversación de fondos que estaban destinados a obras de caridad, y que se utilizaron para otros fines y algunos mucho más turbios, como operaciones de inversión inmobiliaria, blanqueo de dinero para asociaciones criminales y abuso sexual. El túnel secreto del Papa, conocido como Passetto di Borgo, es un pasaje histórico que conecta la ciudad del Vaticano con el Castel San Angelo, una fortaleza situada cerca del río Tíber en Roma. El túnel tiene en torno a 800 metros de largo y fue diseñado para proporcionar una ruta de escape segura para los papas en caso de emergencia, especialmente durante tiempos de guerra o conflicto. Hoy en día, partes del Passetto están abiertas al público en ocasiones especiales, sin embargo, gran parte del túnel permanece fuera del alcance del público general. Algunas teorías sugieren que el Passetto ha sido utilizado para reuniones clandestinas entre altos funcionarios de la Iglesia y figuras políticas. Este uso habría permitido a los papas y a sus asesores moverse discretamente entre el Vaticano y el Castel San Angelo sin ser vistos, manteniendo así conversaciones secretas lejos del ojo público. Una de las teorías más intrigantes es que el Passetto di Borgo forma parte de una red subterránea más amplia bajo Roma, conectando varios puntos estratégicos y secretos del Vaticano con otras partes de la ciudad. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto.